No he venido del futuro, pero me atrevo a decir esto. Bienvenidos madridistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? He dejado pasar un día sobre el tema Rodrigo, que bueno, pues ha dado mucho que hablar en las últimas jornadas. Y para hacer esta pequeña reflexión que me pensé ayer, un poquito cómo la elaboraba, porque me están dando. Estoy recibiendo ahí inputs que me recuerdan a otras épocas de situaciones parecidas en ciertos jugadores del Real Madrid y yo creo que se puede repetir. Por cierto, al final de este vídeo hay una sorpresita que creo que os va a gustar, creo. Para los más viejos del canal que están desde el principio ya igual se la conocen, pero para los nuevos o los que arrancasteis ahí a la mitad de este viaje en YouTube, pues no os sonará de nada porque no lo habréis visto y tiene que ver con una de las historias que voy a contar ahora con eso de Luis Enrique, del Luis Enrique más madridista, porque ha salido ese documental que he visto solo un ratito, o sea, el ratito que os voy a poner, a ver si me lo veo entero en Movistar Plus, que está muy interesante, de una liga que es histórica, de los que la vivimos. Pues yo recuerdo dos ligas de los años 90 del Real Madrid, bueno, que en realidad, espérate, fueron las únicas. La de Valdano en el 94-95 y la de Capello en la 96-97. Ya luego el Madrid no ganó otras ligas. Es increíble, aquellos años 90, ¿no? Fueron un poco tremendos. Pero bueno, hubo dos revoluciones en el Madrid, en el verano del 94 y luego en el verano del 96, ¿no? Que ilusionaron mucho. Yo creo que aquella liga de Capello, pues mira, merecía un documental que es el que van. Es el que ya han hecho y creo que está, como os digo, en Movistar Plus. Vale, aquí va la reflexión sobre Rodrigo. Creo que salvo terremoto de Vinicius en el sentido de la renovación no sale bien, no le dan lo que quiere, empiezan los agentes ahí a, a jugar a lo suyo y no se llega ya a buen puerto y vuelve a Arabia próximo verano y tal, y le calienta la cabeza a Vinicius y Vinicius se va, salvo que ocurra eso, creo que Rodrigo en el próximo verano, no en invierno, no en el mercado invierno, en el próximo verano, en el 25, se va del Madrid. Y me voy a explicar. Por las últimas declaraciones de Rodrigo, que más allá de que en la otra noche, no esta pasada, sino la anterior, también hablábamos de cómo se habían interpretado en algunos medios las declaraciones de Vinicius y tal, sobre todo en redes sociales, lo que era el anuncio de lo que había dicho, no sé si antes he dicho Vinicius, Rodrigo, de lo que había dicho Rodrigo, refiriéndose a la selección brasileña y que hacían ver que se refería al Real Madrid, aunque luego entras ahí, claro, como no puedes cambiar, no puedes mentir de manera tan descarada, pues estaba claro que se refería a la selección brasileña, pero digamos que la manera de titular en los posts, en redes sociales y tal, o en las noticias dentro de las ediciones digitales de los medios, pues daba a entender que efectivamente se refería al Real Madrid. Bueno, en el debate del partidazo de Cope, estuvieron debatiendo, aunque dejaron claro que se refería a la selección de Brasil, estuvieron debatiendo sobre el tema, como si lo hubiese dicho sobre el Real Madrid. A ver, aquí no somos ingenuos. Cuando Rodrigo dice eso, también está dejando implícitamente, porque sabemos lo que pasa en el Madrid también, que eso también le ocurre en su club, pero no lo dice, ¿vale? Entonces, de hecho, yo iba a decir Maldini en algún momento, es que esto que dice que Rodrigo es injusto con Ancelotti. O sea, ellos llegaron a interpretarlo de esa manera en un momento del debate. Más allá de eso, y que Rodrigo, para mí en lo que dice tiene razón, pero debería hablar menos, Esto es acumulativo, sobre todo porque la familia de Rodrigo le estará calentando también la cabeza, mira cómo al final como no te reconocen, tienes gente por delante que no es mejor que tú, pero que el marketing, los medios, no sé qué, igual el club no te potencia lo suficiente, igual tal y cual, y le están calentando la cabeza. Y que, y que bueno, Rodrigo creo que tiene razón en el tema del Balón de Oro, no estar entre los 30 elegidos, entre los 30 nominados, me parece una vergüenza para lo que es Rodrigo, lo que ha conseguido en el Real Madrid, ¿no? En estas últimas temporadas, sobre todo en esta pasada, que es la que cuenta para el Balón de Oro, ¿no? Pero claro, está tomando ya un camino muy robiñesco, de Robiño. Es decir, él tiene ese run run en la cabeza y lo va a seguir teniendo durante todo este año, de que
en el Madrid es una pieza que no es de las más importantes. Y entonces él, seguramente, porque escuchará cantos de sirena de la Premier y otros clubes y tal, estará todo el rato diciendo, bueno, y si, claro, y si allí me ofrecen más dinero, porque es que esta es otra. El Madrid tiene muy bien pagadas a sus estrellas. Vinicius, Mbappé, Rodrigo, todos, ¿no? Pero Bellingham, pero les tiene, con respecto a lo que les podrían dar en la Premier, cobran menos seguro, pero el Madrid ofrece otras cosas, desde luego grandeza. Y de ahí los jugadores pasan por eso, pero si encima hay un tipo que cree que no le consideran como a sus compañeros de equipo, que ve como un medio le quita de una foto, que seguramente esté con ese run durante todo el año, ¿no? Porque claro, es que claro, si me ficha el Manchester City, jugaría por la izquierda. Hay que decirle a Rodrigo que ahí estarían Grealish y Doku y tal, o sea que no, que nunca lo va a tener tan fácil, sobre todo porque Rodrigo al final es un privilegiado, que hay una parte aquí de lo que dice Rodrigo en la que habría que decirle que puede tener razón, pero que no se olvide que es titular en Brasil y es titular en Real Madrid, o sea, el mejor club de la historia del fútbol y la mejor selección de la historia del fútbol. Es que, entonces, chico, pues si eres el multiusos, incluso esa virtud de más que tienes, Rodrigo tendría que eso grabárselo a fuego, pero bueno, le sale eso. Y durante todo el año pensando que... y en el Chelsea, claro, yo sería indiscutible por la izquierda y ahí podría jugar en mi posición y podría demostrar que tal y que cual. Esto va a estar rumiándole la cabeza durante toda la temporada. Y vamos a llegar al próximo verano y no va a cambiar mucho su situación. Se puede reivindicar y tal y cual. Pero Vinicius va a seguir jugando, naturalmente. Si no se va, a lo que he dicho al principio, si no ocurre el terremoto Vinicius, por lo cual el Madrid diría a Rodrigo, no, tú no te vas, porque ahora con mayor motivo te tienes que quedar. Si no ocurre eso, que no lo queremos nadie, yo no lo quiero, que se vaya Vinicius, creo que Rodrigo sería el que se iría. Pero no el damnificado, el Madrid le dijese te tienes que ir, porque el Madrid creo que no lo querría vender, pero igual estaría un poquito pasivo en la circunstancia de que Rodrigo llegue a Florentino y le diga, no estoy contento, ¿no? Como aquello que hizo Cristiano en su día, que menos mal Florentino le dijo, no, chato, no te vas ahora. Pero en este caso a lo mejor sí que le dice a Rodrigo, bueno, tráeme una buena oferta, que tal, ¿no? Y es muy probable, insisto, que pase eso, porque he estado viendo una cosa de Relaño aquí, una reflexión de Relaño, que me parece, ¿sabes? Que a Relaño aquí, bueno, pues que Relaño fue mi jefe, ya lo he contado muchas veces, ¿no? Cuando fui becario en el año 99, igual estoy un poco abuelo cebolleta yo aquí, muchas veces digo eso, pero me parece que es un tipo en el trato que es encantador y tal, pero cuando se ha equivocado, a nuestro juicio Relaño, lo hemos dicho aquí, pero creo que es una voz autorizada y me ha parecido muy interesante esta reflexión sobre el dibujo del Real Madrid, el dibujo que podría ser este año el Real Madrid, y es que coincide con algo que os dije yo hace bien poquito y creo que sería lo más lógico para el equipo de Ancelotti, pero claro, eso deja a Rodrigo en una mala situación. Vamos a escucharle y ahora lo comentamos. Yo le había comentado a Roncero, se me ocurrió a mí mismo, yo lejos de dar consejos a Ancelotti, pero la plantilla que tiene el Madrid este año me hizo pensar, lo digo pues se lo había comentado a Roncero, en una fórmula que ha usado mucho Pellegrini, desde luego la que tenía cuando el Villarreal, aquel tan excelso que casi se mete en la final de Champions, no se metió por un penalti que falló Riquelme, que es, digamos, 4-2-2-2. Dos delanteros. El Madrid para eso tendría Vinicius y Mbappé en posiciones más o menos abiertas, más o menos centradas, intercambiables. Más Vinicius por la izquierda y Mbappé por cualquier lado. Pero luego yo vería dos que serían Bellingham y Güler. Suplentes de los dos, digamos, repuestos los dos de arriba estarían Rodrigo y Endrick. Decía después Brahim y Güler, perdón, Brahim, Bellingham y Güler. A mí Güler me ha parecido una cosa muy seria en la Eurocopa. Ahí serían repuestos Modric y Brahim y ya dos más atrás de fuerza, de contención, que serían Tchouaméni, Valverde. Ahí estaría también Camavinga, los laterales subiendo. Y ahí Pellegrini tenía muchas combinaciones para atacar por las bandas con ese modelo de juego y se me ocurre que el Madrid a lo mejor puede desembocar en eso por la cantidad de jugadores que tiene para cada cosa. Conviene efectivamente no abusar tanto de barullo de ataque, que a veces sino tener más gente que viene de atrás. Y bueno, pues una ocurrencia que yo tenía. No sé si desembocará en eso o en otra cosa. Yo le voy a
Más allá de que luego salga uno a decir, ¿qué nos tiene que enseñar aquí Pellegrini? Yo ni me acordaba que Pellegrini jugaba así con el Villarreal en su día y tal, pero no está mal tirado. Yo ya lo dije aquí, creo que si tú pones una delantera con Vinicius y con Mbappé, que con posiciones intercambiables, quiero decir, Vinicius un poquito más por la izquierda, Mbappé un poquito más por la derecha, en lo típico de toda la vida, que fue el 7 y el 9, o sea, los dos delanteros de arriba, el Butragueño y el Hugo Sánchez, ¿no? Con esto hemos crecido mucho, el 7 y el 9, pero ahora se ataca con 3. Y es verdad que tienes detrás a dos tipos que son llegada y pase, como son Güler, y además los dos tienen eso, llegada y pase, Güler y Bellingham. Detrás tienes a dos tipos de contención, pero claro, dos tipos de contención, pero y de creación de juego. O sea, igual a lo mejor tendría que ser Bellingham o Güler quien bajase también a esas posiciones a generar juego, porque está visto que amamos a Valverde, que es para mí uno de los mejores de lo que llamamos de temporada, y Tchouaméni es un gran stopper, que además se es muy injusto con él en cuanto al tema de los balones robados y todo eso. Estaría el debate de poner ahí a Camavinga. Al decir un 4-2-2, ¿cómo ha dicho? 4-2-2-2, claro, suena raro, ¿no? Pero en realidad sería un 4-4-2 con dos de esos cuatro del centro del campo descolgados, en el sentido de o que uno parta, obviamente, Güler desde la derecha, Bellingham desde la izquierda y tengan ese punto de naturalmente tendrá que estar muy, muy coordinados para que cada uno hiciese lo que tendría que hacer, pero a pierna cambiada, ocupar muchas posiciones de ahí del centro y en el último tramo de lo que es una jugada de ataque, en ese último tercio del campo, pues tener claro que se convertirían en asistidores de los dos de arriba, que tendrían que romper mucho, buscar los espacios, buscar las espaldas de los defensas, y tendrían que hacer un trabajo de muchísima movilidad, tanto Vinicius como Mbappé, y al mismo tiempo estos que les darían los pases también podrían tener llegada, porque de hecho la tienen, como hombres ahí indetectables, ¿no? Para lo cual tienen que operar y muy bien los dos de arriba para generar esos pasillos que por el centro se puedan aparecer futbolistas como estos. A mí me parece que está muy bien tirada esa, pero claro, y ya me he ido con el tema de la táctica y de cómo podría jugar el Real Madrid, pero eso deja fuera a Rodrigo. ¿Os imagináis si el Madrid tira al final por eso? Claro, Brahim de suplente, pero imagino que Brahim de suplente podría en cualquier momento suplir a Bellingham o a Güler, que entra perfectamente ahí. Endrick también aceptaría ser suplente, creo que Brahim también, a pesar de que se sería injusto con Brahim, y como Brahim pues nunca dice nada y tal, pues a lo mejor él por dentro está diciendo, oye, parece que nunca digo nada, pero algún día se me hincharán los huevos, ¿no? También. Pero Endrick no se quejaría, pero Rodrigo sí. Rodrigo diría que como yo voy a ser suplente aquí de Vinicius y de Mbappé durante todo el año, y eso acabaría con la salida de Rodrigo, como he venido sosteniendo, ¿no? Porque lo de los tres arriba, pues bueno, si continúa así durante toda la temporada, incluso de esa manera, siendo titular indiscutible, siempre se va a ver Rodrigo en una situación de desventaja con respecto a Vinicius y Mbappé. Siempre, a nivel mediático, a todos los niveles. Incluso siendo titular. Ya lo estamos viendo. Ya estamos viendo todo lo que está diciendo, ¿no? De todos modos, y voy a enlazarlo con lo que ocurrió hace muchos años, en el año 94. Acordaos que en el año 94, y de eso va la sorpresa final que os voy a poner, había dos futbolistas que estaban defenestrados por Valdano, absolutamente, y eran Amavisca y Zamorano. Hace poco entrevisté a Zamorano en Miami, y bueno, recordábamos él y yo, por yo lo friki que soy del fútbol del pasado y tal, y él porque lo vivió en primerísima persona, sobre aquellas frases famosas que le decía Valdano, en plan, ¿entrenas así cuando odias a tu entrenador o siempre entrenas así, no? Y ese tipo de frases que le decía el técnico argentino, y cómo se lo fue ganando, igual a Mavisca, en una temporada, como digo, histórica. Y enseguida vamos a eso. Habría que decirle a Rodrigo que en una situación de desventaja brutal sí que estaban los Amavisca y Zamorano en su día, mucho más que la que tiene él ahora, que no es una situación de desventaja, ni mucho menos, sino de valorar el futbolista que es y de su polivalencia, etcétera, y que además es titular. Y fijaos cómo terminaron aquellos dos jugadores en su día.
Sobre esa temporada he podido rescatar un par de clips que quiero compartir ahora con vosotros porque son muy, muy divertidos. Vais a escuchar aquí, he cortado unas musiquitas que hay por el tema del copyright, la demonetización, toda esa movida, pero imágenes podemos poner. Y lo digo porque vais a escuchar las voces un poquito raras, que también las paso por un filtro para que no se escuche la música, pero bueno, hago este disclaimer para teneros informados, pero digamos que lo vamos a disfrutar muy bien porque lo tenemos aquí, no en pantalla grande, pero sí lo vais a ver, ¿no? Es lo del 5-0 al Barça, devolverle aquella manita y cómo es contado por sus protagonistas, entre ellos el muy madridista por aquel entonces de Luis Enrique. Vamos a disfrutar aquí un ratito con esto, venga. Yo tengo muy marcada en la cabeza el entretiempo en donde entra Mitchell con las muletas pidiendo 5 a gritos, la cifra de la venganza. Marqué el 4-0, ¿viste cómo lo celebré? Ahí está, Martín Vázquez Zamorano y el gol de Luis Enrique. Donde dicen las cosas que dicen de mí no tiene ningún sentido. Soy pura energía. No, eso sí que hay que decir de Luis Enrique, ¿eh? Ahora es antimadridista a saco el tío, pero cuando jugó en el Madrid lo daba todo, a pesar de que luego el Bernabéu lo emprendiera con él, pero porque ya se sabía, porque había filtrado la prensa, por eso odia la prensa también, que ya había firmado con el Barça, lo cual era una traición, naturalmente. Oye, que aquí no cambie un ápice nuestra sensación o nuestra opinión sobre el Luis Enrique barcelonista, ¿no? Pero que por aquel entonces era muy del Madrid, oye, y lo celebró como lo celebró además, señalándose el escudo y todo esto, ¿no? Todo el mundo ya empezaba a hablar y a pensar de 5. Bueno, y viendo que se podía, que se ganó ese día y que se podía ganar la liga, ¿no? Y la gente por la calle todavía me sigue diciendo, ay, quinto el tuyo, el de la manita es el tuyo. O sea, sí que es difícil el gol, ¿eh? Me la pone Zamorano sin portero y la empufo. A mí me hace muy feliz, ¿no? Que la gente se acuerde de esos buenos momentos que tuvimos allí. Yo estaba en el campo, loco, porque en la primera parte les metimos 3 al Barça y los 3 primeros Zamorano. Estaba loco y con Laudrup jugando contra sus excompañeros y dando una o 2 asistencias. Yo estaba loco aquel día en el campo diciendo 5. Estábamos todos con sangre en los ojos, estábamos poseídos porque queríamos 5. Bueno, y qué bueno escucharles ahora, porque Mitchell entró con las muletas, que se había roto el cruzado Mitchell, a decir ¡queremos 5! O sea, estábamos, vamos, yo creo que si ese espíritu se hubiese repetido en algún momento estas últimas temporadas contra el Barça también, de ir a por los 5, lo único que el Madrid ya no está en esas cuando juega contra el Barça, le gana y punto, ¿no? Pero si se hubiese repetido un poco ese espíritu, se habría conseguido otra manita. La verdad es que es emocionante. Y le devolvemos el 5-0, que siempre son esas manitas que ayudan. Sí, fue un gran momento para nosotros aquella temporada. Bueno, este es Luis Enrique, el último que no sale en la imagen, pero Luis Enrique, devolvimos esa manita y siempre es bonito y tal, fue un momento muy bueno para nosotros. Me habría encantado preguntarle a Luis Enrique lo de las ligas de Tenerife, estuvo en las 2, por cierto, en alguna rueda de prensa, cómo las percibe él ahora, pero viendo cómo percibe, con la alegría con la que percibe cuando le metió 5 al Barça, imagino que lo de las ligas de Tenerife, a pesar de hoy ser barcelonista y ya no madridista, lo percibirá pues con mucha injusticia, porque fue algo muy injusto y lo hemos comentado un montón de veces, y con mucha tristeza, ¿no? Podría haber sido 8-1, pero era suficiente, porque era una cuestión de devolver el 5-0. Mira, pues ahí estaba además Cañizares, ¿eh? Ahí estaba además Cañizares. En aquel equipo, fijaos, aquí hay otro documento impagable. El Madrid hizo todos estos fichajes aquel verano. Fue brutal. Cañizares, que volvía y de ser además el héroe en una eliminatoria para ir al Mundial de Estados Unidos, que habían expulsado a Zubizarreta, había hecho una gran temporada Cañizares en el Celta. Venía Fernando Redondo, y se va a contar ahora cómo se fraguó su fichaje y lo de Simeone ahí de por medio. Laudrup directamente del Barça, permanecía Hierro, Mitchell, Butragueños a la quinta del buitre, Quique Sánchez Flores lateral derecho, Zamorano se quedó, y Valdano no quería que se quedase, pero aún así era para mí un delantero importante, había sido importante anteriormente. Valdano iba a descubrir un mes o 2 meses más tarde, en octubre de aquel año,
a Raúl González. O sea, fue una temporada de verdad increíble. Aquel verano yo lo recuerdo con una ilusión brutal, ¿eh? Estuve en esta presentación también. El espectáculo Valdano solo lo concebía con Fernando Redondo de 5. La bandera de su estilo con el que en apenas 2 años sacó al Tenerife de luchar por la permanencia. Por cierto, no sé si habéis visto, aquí hay un tipo, aquí, mira, justo aquí, donde estoy, no sé si veis señalar, al lado de Chendo, estaba Chendo todavía, Redondo, Chendo, Sandro, el que está más a la izquierda arriba, era un centrocampista canario en el Real Madrid. Brutal, pero con una técnica excelsa, y es de esos futbolistas como Iván de la Peña en el Barça, que apuntaban muchísimo y que luego se quedaron ahí. Pero fue otro de los nombres que decían, madre mía, es que encima tenemos una canteraza de la leche. Fernando Redondo de 5. La bandera de su estilo con el que en apenas 2 años sacó al Tenerife de luchar por la permanencia a competir en Europa. Valdano. Ahí se le escucha de cualquier manera al Carlos Martínez, que ya estaba retransmitiendo los partidos y tal. Ese es un gol de Redondo con el Tenerife. Y claro, vamos a ver, Valdano le había quitado 2 ligas al Madrid con el Tenerife. Bueno, era entrenador de Tenerife, era su trabajo. Y Redondo estaba, no sé si estuvo en una de las 2 o en las 2. Era un jugador Redondo increíble. El Madrid fichaba a Valdano y también quería a ese gran centrocampista de melena larga que bueno, si lo fichabas sabías que ibas a entrar en otra dimensión. Ángel Capa lo querían a toda costa. Yo esperaba justamente que el Tenerife y el Madrid se pongan de acuerdo, ¿no? Lo que ocurrió es que aquel día que ya estaba previsto el fichaje, pasaban las horas y no se concretaba. Me llamó Mendoza a su casa a las 11 de la noche para decirme que Redondo no podía llegar a Real Madrid. Aquello se cerraba y no se sabía muy bien por qué. Y al final surgió un nombre desde la parte del presidente, y el nombre era Simeone. A pesar de que Os imagináis Simeone en el Madrid. O sea, es que fijaos, pendía de un hilo el que hubiese cambiado la historia del Madrid, de cierta forma, ¿no? Simeone y Redondo jugaban juntos en la selección argentina, bueno, eran estilos antagónicos, ¿no? Y un ultimátum de Valdano. Yo le dije, bueno, ahora tienen 2 trabajos, una fichar un mediocentro y otra fichar un entrenador. Él pensaba que yo había firmado, yo todavía no había firmado el contrato. Y bueno, me fui de su casa a la 1 de la mañana, pero con Redondo fichado. Satisfecho. Al loro con Valdano aquí, que tenía 39 años solo, tenía la edad de Modric Valdano aquí, ¿eh? Y yo, vamos, le sacaría 7. Madre mía de mi vida, Valdano ahora tiene 70, casi 70, ¿no? A punto de hacer 70, 69 tiene. El hecho de que se haya avanzado, ¿no? Bueno, y satisfecho de que se haya avanzado, pues fue por el ultimátum, ¿eh? O sea, esto debió ser un poco como el fax a última hora. No el de De Gea, sino el de Ronaldo para que viniese del Inter años más tarde, donde también estaba Valdano, pero como director general y tal. O sea, debió ser aquello de ultimísima hora. Pues fijaos cómo cambió la historia del Real Madrid por aquello. Y hablando de historias, ya os dejo con lo último, que largo se me está haciendo este vídeo, un poquito más largo que va a ser porque os voy a poner este otro. Para quien no lo viese en su día, yo en beIN Sports hace un tiempo propuse una manera de hacer las cosas, un tipo de vídeos, cuando era el auge de los vídeos estos de Draw My Life, ¿no? De dibujitos y tal, habréis visto muchos de ellos. Y yo encontré una técnica no muy sofisticada, pero que daba el pego para contar una historia como la de Zamorano y Amavisca en aquel Real Madrid del 94. Insisto, fue propuesta de beIN Sports y muy bien, muy bonito, Miguel, ya lo haremos y eso, ¿no? Pues nada, ahí se quedó. Eran tiempos en los que sí, presentaba programas, hacíamos cosas y tal, pero bueno, y narrábamos partidos y tal, pero innovación cero en aquella cadena, por desgracia, y cuando proponíamos cosas, pues nada, o no hay presupuesto, o espérate que es que tenemos muchas cosas ahora, o directamente porque hacemos aquí ABC y no nos complicamos la vida, ¿no? Bueno, pues os dejo con ese vídeo, espero que os guste. Adiós. ¿Qué hacías con tu vida en el verano del 94? Quizá ni existías, o acababas de nacer, o ya le dabas patadas a un balón. Bueno, para situarnos, había terminado el Mundial aquí en los Estados Unidos. Y el aficionado del Real Madrid estaba muy enfadado por los años de sequía del club, aguantando además las glorias de un gran Barça, el de Cruyff.
El club blanco, que tenía que pasar página tras un año terrible y perder las 2 ligas seguidas en Tenerife, de eso ya hablaremos otro día, confiaba como entrenador precisamente en su verdugo, el técnico del equipo canario Jorge Valdano. Los niños de la época cambiaban por tanto el álbum de cromos o estampitas. Eso sí, se trataba de un antiguo jugador del Real Madrid, uno de los suyos. De su mano llegaban futbolistas como Fernando Redondo o el ex-barcelonista Michael Laudrup, y más tarde la tremenda irrupción de Raúl. Pero los jugadores que se llevaban las portadas aquel verano eran Iván Zamorano y José Emilio Amavisca, y no precisamente por algo bueno para ellos. Técnico y club acordaron en pretemporada no contar con ellos y buscarles una salida, pero los delanteros hicieron tándem y no se resignaron, querían quedarse. En uno de los primeros entrenamientos el técnico se incluyó en un partidillo y sufrió una fuerte entrada de Zamorano. Fue cuando el argentino le soltó el ya famoso: ¿tú siempre entrenas así o solo cuando odias a tu entrenador? Yo siempre entreno así, le soltó el chileno. Él y Amavisca querían seguir viviendo en una ciudad como Madrid. No escucharon ofertas, continuaron en el equipo y se fueron ganando el puesto. Tanto fue así que se convirtieron en piezas clave de aquel equipo campeón. Valdano llegaría a pronunciar la famosa frase: cuando Zamorano entra en trance no siente ni dolor, asombrado por cómo el chileno le había hecho cambiar de opinión. En enero del 95 le devolvían al Barça la manita del año anterior, con 3 goles de Bam Bam y 1 de Amavisca. Aquel día marcó hasta Luis Enrique, con la camiseta blanca, claro. Ese fue el momento álgido de la temporada. A 3 jornadas del final, el Real Madrid conseguía el título de Liga ganándole al Depor por 2-1. ¿Saben quiénes hicieron los goles? Sí, Amavisca y Zamorano. El del chileno, el decisivo, a falta de 5 minutos. Además, terminaría siendo Pichichi con 28 tantos. Los blancos acababan así con el ciclo del Barça de Cruyff y sus 4 ligas consecutivas. Ambos escribieron una de las mejores páginas de supervivencia deportiva del fútbol español, dejando una gran enseñanza para jóvenes jugadores. Nos vemos en el próximo vídeo de Historias de la Liga.